A veces, en la soledad de la noche, cuando el mundo parece ir demasiado rápido y la vida nos exige más de lo que podemos dar, aparece esa pregunta silenciosa que muchos temen pronunciar. ¿De verdad Dios está ahí? ¿O estoy hablando con la nada? No importa cuánta fe digamos tener, todos hemos pasado por ese instante donde el alma tiembla y el corazón se hace pequeño. Tal vez fue después de una pérdida, una traición, un fracaso o un silencio que duró demasiado tiempo. En esos momentos incluso las palabras más fuertes parecen desvanecerse, y sentimos que la vida se convierte en un cuarto oscuro sin interruptor. Hoy quiero hablarte desde ese lugar, no desde un púlpito, no desde una postura perfecta, sino desde la realidad de alguien que también dudó, también cayó, también se quebró. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar no es teoría, es una verdad que respira, que acompaña, que te abraza aun cuando tú mismo te sientes imposible de abrazar. Y quizá, mientras caminas conmigo en esta reflexión, descubras que Dios nunca dejó de estar, solo que estabas mirando hacia otro lado. Hay momentos en los que sentimos que la vida nos empuja a un borde emocional tan filoso que parece imposible mantenerse en pie. Intentamos ser fuertes, intentamos sonreír, intentamos dar la impresión de que todo está bajo control, pero por dentro la historia es otra. Hay cansancio, hay frustración y hay un peso que nadie más ve. Y aún así esperamos alguna señal, alguna palabra que nos recuerde que no estamos solos. Quizá tú también has dicho en silencio, si de verdad estás ahí, muéstrame algo porque ya no puedo más. No lo dices por falta de fe, sino porque eres humano y a veces la fe duele. Y en ese dolor, lo único que buscamos es una certeza que nos sostenga, un consuelo que no se rompa, una respuesta que no se esconda. Lo que quiero compartirte hoy surge de ese mismo clamor, de esa misma vulnerabilidad, y por eso sé que puede resonar contigo más de lo que imaginas. Porque cuando el alma habla desde la herida, la verdad suena más clara. Recuerdo una etapa en mi vida en la que todo parecía desmoronarse sin aviso, como si cada área que intentaba mantener de pie decidiera caer al mismo tiempo. La frustración se acumulaba como nubes pesadas antes de una tormenta, y aunque seguía repitiendo frases de fe, dentro de mí había más miedo que esperanza. En esos días difíciles no buscaba un milagro espectacular ni una voz tronando desde el cielo. Solo necesitaba una señal pequeña, algo que me recordara que no estaba enfrentando el mundo completamente solo. Y fue entonces, en medio de ese caos emocional, cuando descubrí que Dios no siempre se manifiesta con ruido. A veces se acerca en silencio, en detalles tan simples que parecen coincidencias, pero no lo son. Esa revelación cambió algo dentro de mí, como si una puerta que creía oxidada finalmente se abriera. Y entender esto me llevó a descubrir que a veces la respuesta de Dios llega primero al corazón antes que a los ojos. Pero antes de contarte ese momento específico, quiero que entiendas algo fundamental. Dios no juega a esconderse. Somos nosotros quienes a través del dolor, la prisa o la confusión apagamos la sensibilidad espiritual. No lo hacemos porque seamos malos, sino porque estamos cansados, demasiado cansados. Y cuando el cansancio emocional se vuelve crónico, lo primero que pierde fuerza es la fe. Es ahí cuando las preguntas más duras aparecen. ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no cambia esto? ¿Por qué permite lo que tanto me hiere? Y aunque parezca increíble, esas preguntas no lo alejan, lo acercan. Porque Dios no tiene miedo de tu enojo, de tus dudas o de tus lágrimas. Él nunca pidió una fe perfecta, pidió una fe honesta. Y con eso, basta para que empiece a actuar aunque tú no lo notes todavía. Una noche, después de días cargados de ansiedad, me quedé despierto mucho más tarde de lo normal. No era insomnio, era el tipo de inquietud que viene del alma, no del cuerpo. Y ahí, en ese silencio incómodo, lancé una oración que no tenía forma elegante, que no tenía teología perfecta, que ni siquiera tenía certeza, solo tenía cansancio. Le dije algo tan simple como, si estás ahí, necesito sentirte, porque ya no sé qué hacer. No esperaba nada.
Lo dije más como un suspiro que como una oración. Y sin embargo, unos minutos después, sentí algo que no puedo describir con palabras humanas comunes. Fue una paz profunda, suave, cálida, como si alguien hubiera tomado mi alma entre sus manos para calmarla. No resolvió mis problemas en un instante, pero sí me devolvió algo que creía perdido: la esperanza. Y cuando la esperanza renace, todo empieza a verse diferente. Esa experiencia se convirtió en un punto de inflexión para mí, no porque fuera espectacular, sino porque fue real. Y ahí comprendí algo que quiero transmitirte hoy con todo mi corazón. Dios no siempre te libra de la tormenta, pero siempre te sostiene durante ella. Y cuando lo entiendes, dejas de buscar pruebas externas para empezar a reconocer señales internas. Es como si tu alma comenzara a recordar algo que había olvidado, que existe un amor más grande que tu dolor y más fuerte que tu miedo. Y cuando esa certeza se enciende dentro de ti, todo tu mundo interior cambia de color. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque ya no la enfrentas solo. Quiero que pienses por un momento en los días más difíciles que has vivido, esos que preferirías borrar, esos que marcaron un antes y un después en la forma de ver la vida. ¿Sabes qué descubrí después de mucho tiempo? Que en esos días, cuando yo creía que Dios estaba más lejos, era cuando Él estaba más cerca, solo que mi dolor no me dejaba notarlo. La fe nunca fue la ausencia de preguntas. La fe es seguir caminando aunque no tengas todas las respuestas. Y en ese caminar, Dios se revela no con perfección, sino con presencia. Una presencia que a veces solo se percibe cuando miras hacia atrás y dices, ahí estabas y no me di cuenta. Y es que todos, sin excepción, tenemos heridas antiguas que todavía sangran en silencio. Heridas que pensamos haber superado pero que siguen influyendo en quienes somos hoy. Y esas heridas, aunque no lo parezca, forman parte del lenguaje con el que Dios nos habla. Él no te evita el dolor, pero tampoco te deja atrapado en él. Utiliza incluso tus momentos más oscuros para revelarte algo que cambiará tu vida si lo permites. Y lo más sorprendente es que justo cuando crees que ya no puedes sostener nada más, Él te muestra que la fuerza que tienes no es solo tuya, sino un regalo que ha estado contigo desde el principio. Si hoy te sientes cansado, confundido o emocionalmente roto, quiero que entiendas algo antes de seguir avanzando en este video. Lo que estás sintiendo no es un fracaso, es un llamado. Un llamado a mirar hacia adentro, a detener la guerra interna por unos minutos y permitir que una verdad más grande que tu sufrimiento te hable. No te pido que creas ciegamente, ni que ignores tu dolor, ni que finjas estar bien. Te pido algo más valiente, que te permitas ser honesto contigo mismo, porque la sinceridad abre puertos que la religiosidad nunca podrá abrir. Y cuando eres sincero, Dios empieza a sanar lo que la vida rompió. Quédate aquí conmigo, porque lo que viene a continuación no es una historia para entretenerte, es un mensaje que puede cambiar la forma en la que entiendes la presencia de Dios en tu vida. Vamos a entrar juntos a un terreno profundo, un terreno donde las respuestas no siempre son lógicas, pero sí verdaderas. Y mientras lo hacemos, quiero que recuerdes algo. No estás viendo este video por casualidad. Quizá es Dios usando algo tan simple como una pantalla para decirte, de la manera más íntima posible, que todavía te ve, todavía te escucha y todavía te sostiene, incluso cuando tú sientes que no puedes sostenerte solo. A veces creemos que la presencia de Dios debería sentirse como un impacto repentino, como un milagro visible, como algo que rompa la rutina y nos sacuda por completo. Pero lo cierto es que la mayoría de las veces Dios actúa de manera tan sutil que solo lo nota quien decide mirar con el corazón. No es que Él sea débil o distante, es que su forma de trabajar respeta tu libertad, tu ritmo, tu proceso. Él no te obliga a creer, pero sí te invita a sentir. Y en esa invitación silenciosa es donde muchos se pierden, porque esperan algo espectacular, y al no verlo, concluyen que Dios no está. Pero la verdad es que a veces se necesita más sensibilidad para reconocer una caricia espiritual que para identificar un milagro. Y esa sensibilidad se despierta cuando empiezas a quietar el ruido interno que llevas cargando desde hace tiempo. El ruido del miedo,
el ruido de la ansiedad, el ruido de la comparación que destruye tu autoestima y te convence de que vales menos que otros. Todos cargamos sonidos internos que hacen eco en nuestra mente y opacan la voz de Dios. Y el problema no es tener miedo. El problema es cuando el miedo se convierte en tu consejero. Cuando permites que el "no puedo" suene más fuerte que cualquier promesa divina. Cuando crees más en tu dolor que en tu propósito. Y es en ese momento cuando Dios, con una suavidad que pocos reconocen, empieza a hacer algo por dentro. No te grita, no te empuja, no te regaña. Te susurra. Y esos susurros son los que con el tiempo se convierten en dirección, consuelo y claridad. Quiero que recuerdes algo importante. Dios nunca se ha ofendido por tus dudas. Nunca te ha rechazado por cuestionarlo. Nunca se ha alejado porque te sentiste débil. Al contrario, tus momentos de flaqueza son exactamente los instantes en los que Él se acerca más. No para juzgarte, sino para acompañarte. No para señalarte, sino para sostenerte. No para exigirte, sino para recordarte que no tienes que cargar con todo. A veces creemos que debemos ser fuertes para que Dios nos ayude, pero es precisamente lo contrario. Es cuando admitimos que no podemos más cuando Él toma el control de lo que se nos está escapando de las manos. Y esa es la parte más revolucionaria de la fe. No necesita perfección, necesita sinceridad. En esos días, donde todo parece demasiado, cuando sientes que la vida te supera, cuando te invade esa mezcla de cansancio y confusión que ni tú sabes explicar, es cuando Dios empieza a trabajar de maneras que no siempre entiendes. A veces lo hace permitiendo que una conversación casual toque un punto de tu alma que estaba dormido. O te envía un pensamiento inesperado que te da paz por unos segundos, aunque no entiendas de dónde vino. O hace que recuerdes una promesa que olvidaste. Él se mueve así, sin hacer ruido, sin pedir aplausos, sin necesitar un escenario. Se mueve dentro de ti, en ese lugar donde nadie más tiene acceso. Y si aprendes a reconocer esos pequeños movimientos, notarás que nunca has estado tan solo como creías. Hay momentos en los que creemos que la vida no va a cambiar, que el dolor será permanente, que la confusión será la nueva normalidad. Pero eso pasa porque, desde nuestra perspectiva humana, solo vemos el capítulo que duele, no el resto de la historia. Y cuando estás dentro del capítulo equivocado, todo parece definitivo. Crees que tu historia terminó ahí. Pero Dios no escribe tragedias inconclusas. Él escribe procesos, y ningún proceso se queda estancado para siempre. No importa cuán oscuro sea tu presente, la oscuridad no anula la posibilidad de un amanecer. Puede retrasarlo, puede esconderlo, pero no puede apagarlo. Y ese amanecer llega cuando menos lo esperas, muchas veces justo después de que pensaste que no habría uno más para ti. Tal vez estás viviendo un momento donde tu fe parece demasiado pequeña, demasiado frágil, demasiado insuficiente. Y quiero que escuches esto con el corazón. Incluso la fe más pequeña tiene poder cuando es sincera. No necesitas sentir fuego, no necesitas ver milagros, no necesitas tener convicciones inquebrantables. A veces, un simple "ayúdame a creer" tiene más fuerza espiritual que un discurso lleno de frases bonitas. Dios no responde a la intensidad de tus palabras, sino a la honestidad de tu alma. Y si hoy tu alma está cansada, herida o confundida, eso no te hace menos digno de su amor. Te hace más humano. Y ser humano nunca ha sido un impedimento para Dios. Muchos piensan que la fe se construye en la iglesia, en los himnos o en los discursos, pero la verdad es que la fe más profunda se construye en la vida real, en la pérdida, en el conflicto, en la incertidumbre, en el dolor. Es fácil decir "creo" cuando todo va bien, pero la fe verdadera no crece en los días soleados, crece en las noches frías, crece cuando no tienes respuestas, crece cuando sigues adelante aunque te duela, crece cuando te caes y aún así decides levantarte. Y es en ese proceso donde Dios se manifiesta como un compañero fiel, no como un observador lejano. Él camina contigo incluso cuando tú estás convencido de que estás caminando solo. Lo más hermoso de todo esto es que, aunque tú cambies, dudes, te canses o te alejes,
Dios sigue siendo constante. No cambia de opinión sobre ti cada vez que fallas. No reajusta su amor según tu comportamiento. No te abandona cuando pierdes el control. Él permanece. Y esa permanencia es lo que hace que la fe tenga sentido, porque si dependiera de tu fortaleza, fallaría. Si dependiera de tu estabilidad emocional, se derrumbaría. Si dependiera de tu claridad, se perdería. Pero como depende de Él, es firme, es segura, es eterna. Y eso significa que incluso en tus días más débiles, Él sigue siendo tu refugio. Antes de continuar, quiero invitarte a una reflexión personal. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste sentir en lugar de solo sobrevivir? Porque hay una diferencia enorme entre vivir y aguantar. Vivir implica reconocer lo que sientes incluso cuando duele. Aguantar significa anestesiarte emocionalmente hasta que pase la tormenta. Pero Dios no te creó para aguantar la vida, te creó para vivirla con propósito, con profundidad, con sentido. Y parte de encontrar ese sentido es permitirte reconocer que necesitas ayuda, que no tienes todas las respuestas, que no eres invencible. Esa aceptación no te debilita, te humaniza. Y lo humano es el terreno favorito de Dios para trabajar. Recuerdo una noche en particular en la que sentía que todo lo que había estado sosteniendo por meses finalmente se me estaba desmoronando. No era una crisis visible desde afuera, no era algo que alguien pudiera notar con facilidad. Era una tormenta interna, silenciosa, de esas que te dejan exhausto aunque no hayas dicho una palabra. Me acosté convencido de que Dios estaba demasiado lejos para escucharme y demasiado ocupado para preocuparse por mí. Pero entonces ocurrió algo que todavía hoy me cuesta explicar. No fue una voz audible ni un milagro espectacular. Fue un pensamiento tan suave, tan inesperado que me hizo detenerme. No estás cargando esto solo. Eso fue todo. 7 palabras, tan simples que bien podrían haber sido mías, pero tan profundas que supe que no venían de mí. Y fue allí donde entendí que Dios no siempre llega como esperamos, a veces llega como lo necesitamos. Esa pequeña frase cambió completamente mi percepción del dolor que estaba viviendo. Me hizo darme cuenta de que lo que yo interpretaba como ausencia era en realidad acompañamiento silencioso. Porque Dios no siempre interviene para evitarte la tormenta. Muchas veces interviene para fortalecerte en medio de ella. Él no está obsesionado con evitarte cada lágrima, porque algunas lágrimas limpian, liberan, reordenan. Él está obsesionado con que no te rompas mientras lloras. Y aunque yo no lo veía en ese momento, Él estaba allí, no solucionando mis problemas de inmediato, sino sosteniéndome desde adentro para que los problemas no me destruyeran. Y eso, aunque en ese instante parecía insuficiente, con el tiempo entendí que era exactamente lo que necesitaba. Desde ese día aprendí algo que me cambió por completo. La fe no siempre consiste en creer que Dios hará lo que tú quieres. A veces consiste en creer que Dios está haciendo algo, incluso cuando no entiendes qué es. Y esa es la parte más difícil para la mayoría de nosotros. Queremos explicaciones, queremos señales claras, queremos certezas absolutas. Pero Dios rara vez trabaja con certezas humanas. Él trabaja con propósitos. Él no alimenta tu ego, fortalece tu alma. Él no calma tus miedos superficialmente, te enseña a trascenderlos. Y cuando entiendes eso, te das cuenta de que incluso los silencios divinos tienen intención. Incluso los retrasos tienen propósito. Incluso las puertas cerradas tienen protección. Me di cuenta también de que muchos de los momentos en los que pensé que Dios estaba lejos fueron en realidad momentos en los que yo estaba demasiado distraído para reconocer su cercanía. Y la distracción no siempre tiene que ver con entretenimiento o redes sociales. A veces la distracción viene del dolor, de la preocupación, de la autosuficiencia. Creemos que podemos resolverlo todo solos, que si pensamos lo suficiente encontraremos la salida, que si sentimos menos, sufriremos menos. Pero ese tipo de distracción nos desconecta del único que realmente sabe hacia dónde dirigirnos. Y cuando finalmente soltamos ese control ilusorio, la presencia de Dios se vuelve más evidente no porque Él cambie, sino porque nosotros dejamos espacio para que actúe. No sé si te ha pasado alguna vez. Estás tan enfocado en el problema que dejas de percibir cualquier otra cosa. Miras la vida con los ojos del miedo, y sin darte cuenta el miedo se convierte en tu única interpretación. Todo parece oscuro, todo parece difícil, todo parece incierto. Pero el problema no es la oscuridad. El problema es que intentas verla con los ojos equivocados. Porque cuando ves la oscuridad con los ojos del miedo,
todo lo que percibes es amenaza. Pero cuando empieces a verla con los ojos de Dios, descubres que incluso la oscuridad tiene propósito. A veces es el escenario para un acto de crecimiento. A veces es la preparación para algo que viene después. A veces es simplemente el lugar donde aprendes a escucharte a ti mismo y a escucharlo a Él. Hubo un momento, no mucho después de aquella noche, en el que me di cuenta de que muchas de las cosas que yo pedía en oración no eran realmente necesidades, sino intentos desesperados de evitar el dolor. Y no está mal querer evitarlo. Somos humanos. Pero entendí que había estado confundiendo alivio con propósito. Yo quería que Dios me quitara la carga. Él quería enseñarme a fortalecer mi espalda. Yo quería que solucionara el problema. Él quería formar carácter. Yo quería que todo se acomodara. Él quería que yo creciera. Y ese tipo de crecimiento no nace en los días fáciles. Nace en los días en los que uno no sabe si podrá con todo y aún así decide seguir avanzando un paso más. También descubrí que aunque Dios no siempre responde como esperamos, siempre responde de alguna manera. A veces lo hace abriendo una puerta. A veces lo hace cerrándola. A veces lo hace enviando a alguien, aunque esa persona no sepa que está siendo enviada. Y a veces lo hace a través de algo que parece tan pequeño, tan irrelevante, que solo lo nota quien realmente está buscando respuestas. Pero la respuesta llega. No siempre en el momento que deseas, pero sí en el momento que necesitas. Y cuando llegue, entenderás que la espera no fue pérdida de tiempo, fue parte del proceso. Con el tiempo también aprendí que, aunque Dios obra dentro de ti, eso no significa que quiere que vivas este camino aislado. A veces su ayuda llega en forma de compañía. Y no hablo necesariamente de grandes discursos o consejos perfectos. Hablo de personas que sostienen tu alma sin decir mucho. Personas que simplemente están, que simplemente acompañan, que simplemente te recuerdan que no tienes que atravesar la vida solo. Dios te ama tanto que incluso cuando Él mismo te está sosteniendo, a veces envía a alguien más para reforzar ese sostén. Y eso también es amor divino actuando en lo humano. Pero quiero decirte algo crucial. Así como Dios envía personas para levantarte, también envía señales para que te alejes de quienes te dañan. Y esas señales a veces duelen porque implican soltar vínculos, rutinas, lugares, incluso versiones de ti mismo que ya no encajan en tu proceso. Pero soltar no siempre es pérdida, muchas veces es protección. Y aunque ya lo sabes en teoría, sentirlo en la práctica es otra cosa. Sin embargo, Dios no te quita nada que después no vaya a reemplazar con algo mejor. Él no te despoja, te libera. Y cuando entiendes eso, empiezas a ver su mano incluso en lo que parecía una ruptura. Ahora, antes de seguir, quiero que te quedes con esta idea. Dios no te está preparando para que sobrevivas tu vida. Te está preparando para que la trasciendas, para que entiendas que tu historia tiene un propósito mucho más grande de lo que imaginas. Y en el siguiente bloque vamos a profundizar en algo poderoso. Cómo las experiencias que más te han marcado, incluso aquellas que quisieras borrar, pueden convertirse en las herramientas exactas que Dios usará para construir lo que viene para ti. Sé que puede sonar extraño, pero algunas de las oraciones que Dios no te respondió fueron en realidad respuestas disfrazadas de silencio, porque a veces lo que pedimos no es lo que necesitamos. A veces nuestros deseos están influenciados por el miedo, por la urgencia, por la falta de claridad. Y Dios, que ve lo que tú no ves, actúa con una sabiduría que no siempre entendemos. Él no te da para entretenerte, te da para elevarte. No te protege para que no sientas dolor, te protege para que el dolor no te destruya. Y si hoy miras atrás y ves puertas cerradas, relaciones que no funcionaron, caminos que no prosperaron, quiero que sepas que nada de eso fue un error, fue dirección divina, aunque en ese momento doliera. Algo que descubrí en mi propio camino es que Dios no solo transforma las circunstancias, también transforma la manera en la que tú te ves a ti mismo. Porque muchas veces el obstáculo más grande no es lo que está pasando afuera, sino lo que está pasando dentro de ti. Es esa voz interna que insiste en decirte que no eres suficiente, que no vas a lograrlo, que no tienes lo necesario. Pero esa voz no viene de Dios. Esa voz nace del miedo, de heridas pasadas, de palabras que te marcaron. Y parte del proceso divino es aprender a reemplazar esa voz con la verdad.
que eres amado, que eres capaz, que eres valioso, que tu vida tiene un propósito más grande de lo que imaginas. Cuando esa verdad se convierte en tu base, nada externo puede derrumbarte. Quiero que pienses por un momento en lo lejos que has llegado, incluso sin darte cuenta. Piensa en todo lo que has superado, en lo que te dolió pero no te detuvo, en los días que creíste que no podrías continuar y aún así continuaste. Eso no es casualidad, eso es evidencia. Evidencia de que Dios ha estado contigo incluso en los días en los que tú no estabas contigo mismo. Evidencia de que tienes una fuerza que ni tú conocías. Evidencia de que tu historia todavía está siendo escrita. Y si has llegado hasta este punto, no es para quedarte aquí. Es porque todavía hay capítulos de gracia, de crecimiento y de restauración esperando por ti. Y quiero que recibas esto como si fuera dicho directamente para tu alma. Dios no se ha rendido contigo. Nunca lo ha hecho. Puede que tú hayas dudado, puede que te hayas sentido cansado, puede que hayas perdido el impulso, pero Él no ha perdido la intención. Él sigue construyendo, sigue guiando, sigue sosteniendo. No ve en ti a alguien roto, ve a alguien en proceso. No ve a alguien perdido, ve a alguien siendo redirigido. No ve a alguien insuficiente, ve a alguien invaluable. Y cuando te ve así, no es porque ignores tus fallas, es porque reconoce tu esencia. Antes de cerrar, quiero dejarte con una verdad que puede cambiar tu forma de ver todo lo que has vivido. Tu historia no es una acumulación de heridas, tu historia es una colección de evidencias. Evidencias de que sobreviviste, de que creciste, de que fuiste sostenido, de que fuiste amado incluso cuando no lo sentías. Y si Dios no te ha abandonado hasta ahora, no lo hará en lo que viene. Porque Él no empieza algo para dejarlo a medias. Él no forma algo para dejarlo incompleto. Él no te levanta para dejarte caer. Su obra en ti continúa. Y lo mejor de tu historia todavía está por escribirse.